Hoy nos toca el capítulo número 13 del libro de Josué. El capítulo número 13 del libro de Josué, que tiene por título Tierra aún sin conquistar. Tierra aún sin conquistar. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Fíjense, todo lo que ellos habían poseído, pero el Señor le está diciendo que aún queda tierra por poseer. Y ya había Josué ya llegado a la edad de anciano, de viejo, de edad avanzada, como lo dice aquí. Y dice en el 2, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo, también los heveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los biblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país de los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual se les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Recuerden que ellos habían recibido su heredad antes de cruzar el río Jordán, antes. A ellos les gustó esa tierra y se la pidieron a Moisés. Y Moisés les dijo que sí, que estaba bien, que se las podían dar siempre y cuando los hombres de guerra tenían igualito que ir a la guerra con sus hermanos israelitas hasta conquistar las demás tierras. Después que conquistaran las demás tierras, bueno, ellos podían volver acá a su familia. Y con esa condición, a ellos les gustaron esa tierra que estaba antes de cruzar el río. Entonces, ¿por qué? Dice, porque los rubenitas y los gaditas y la mitad de Manasés, a ellos fueron los que pidieron la tierra antes de cruzar el río, recibieron ya su heredad. Y después de cruzar el río, toda esa tierra fueron las que le iban a repartir a las demás tribus. Dice, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de los Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del río Jordán, del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón,
hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los Gesureos, y de los Macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Fíjense, hubieron pueblos que no fueron echados como Dios lo había mandado. Y ahí estaban allí habitando entre ellos hasta hoy, como dice Dios. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a su familia, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón con todas sus ciudades, que está en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet-Baal, Meón, Haasa, Cademot, Mefaat, Kiriataim, Sigma, Taret, Sar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Israel. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a su familia. Estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad y a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amós hasta Aroer, que está enfrente de Raba, y desde Hesbón hasta Ramat, Mizpa y Betonim, y desde Maanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle de Bet-Arán, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad, por sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que estaban en Basán, 70 poblaciones. Y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Para los hijos de Maquir, hijos de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente,
Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Amén. Entonces aquí nosotros estamos viendo que a la tribu de Leví no se le dio heredad. No se le dio heredad por mandato de Dios. Dios había dicho, el Señor había dicho, que el Dios de Israel era su heredad de ellos. Entonces aquí vemos que no le fue repartida heredad tierra a la tribu de Leví. Se le repartió tierra a las demás tribus conforme al número de familias. Conforme al número que habían ellos, se le dio tierra. Si las familias eran pequeñas, las tierras iban a ser más pequeñas. Si las familias eran amplias, eran muchas, se le iban a dar más tierras a esa tribu. Conforme a la cantidad que habían en cada tribu, se les entregó la tierra. Pero aquí vemos al principio, leímos que todavía faltó tierra por conquistar. Todavía, como quien dice, faltó ciudades por conquistar. Todavía ellos no habían terminado, vamos a decir así, todo el trabajo. Todo completo como Dios había establecido y le había pedido a ellos, no había terminado todavía. Y ya vimos que ya Josué había entrado ya en una edad avanzada. Ya le había caído a Josué la vejez. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. O sea que desde que el Señor lo levantó y le dio esa asignación de introducir al pueblo de Israel a la tierra allí de Canaán, donde fluye leche y miel, tuvo él esa asignación y repartir la tierra. Él hizo un trabajo ejemplar. Fíjense que hasta ahora Dios está con él, el Señor está con él. Pero aquí dice que todavía faltaba mucha tierra por poseer. Ya habían poseído mucha y Dios le había dado la victoria en todo. Pero aquí dice que faltaba todavía mucha tierra por poseer. Aquí vemos que la bendición de Dios se derramó en ellos, pero todavía faltaba bendición por poseer. Aquí estamos viendo que aunque Dios de boca dijo, eso es de ustedes, las cosas no eran fáciles. La persona tenía que conquistar eso que Dios le prometió. Fíjense cómo Dios está trabajando aquí, trabajó con el pueblo de Israel. Porque así mismo es que Dios trabaja con nosotros. Nosotros no nos vamos así físicamente como se iba el pueblo de Israel en guerra, de una manera física, matando y todo, no. Pero nosotros tenemos que conquistar de una manera espiritual. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, dice la palabra, sino espirituales, poderosas en Dios. Entonces, cuando Dios le muestra, le revela al hijo, a la hija de Dios, lo que Dios quiere hacer con ella, que le da promesas, le da palabra. Dice la Biblia que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Esa persona, ese hijo, hija de Dios, primero pasa por desierto. Así como el pueblo de Israel fue procesado en gran manera. Ellos cuando salieron de Egipto era para que llegaran a la tierra de Canaán en 3 días. Pero duraron en ese desierto, ¿qué? 40 años. 40 años siendo probados, siendo procesados, formando Dios ese carácter de ellos. En ese desierto muchos murieron. Vamos a decir así, no salieron aprobados de allí y tuvieron que morir antes de tiempo. Porque era la voluntad de Dios que todos ellos murieran. No. ¿Era la voluntad de Dios que ellos y su familia fueran destruidos? No. Todas esas personas que murieron desde que estaban en el desierto hasta antes de entrar a la tierra de Canaán, todos perdieron sus vidas, murieron, fueron destruidos
sus casas, su familia, todo lo que tenían, fue porque todo es por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de no quererse someter a la voluntad de Dios, por causa de querer las cosas, de querer hacer las cosas a su modo y no al modo de Dios. ¿Qué pasó? Dios los cortaba. Se abrían la tierra los consumía, fuego de Dios le caía encima. Muchas cosas pasaron por murmurar en contra de los siervos Moisés, de Dios, perdieron la vida. Entonces no entraron esos mismos grandes adultos que salieron de Egipto, esos hombres, todos esos que salieron de Egipto, ellos ninguno entraron a la tierra prometida. Todos ellos murieron y se levantaron fue la generación de sus hijos, los pequeños. Toda esa generación fue la que creció y la que pasó a la tierra prometida. Entonces estamos analizando y viendo todo lo que pasa en un desierto. Y hoy en día Dios nos hace, a los hijos e hijas de Dios, Dios nos hace pasar por eso. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. O sea que el caminar en Cristo no es color de rosa, no es fácil. Ay, no, yo quiero estar aquí tranquila. Yo soy una hija de Dios y quiero estar tranquila, que nada me pase, no quiero sufrir, no quiero nada, todo así, bello. Lamentablemente no es así, porque recuerden que existe un enemigo que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar, a quien comerse. Entonces el enemigo va a estar siempre en acecho, acechando a los hijos e hijas de Dios, atacándoles, queriéndole hacer la vida imposible, luchando el enemigo para que se aparten de los caminos de Dios, para que se vayan al mundo, para que rechacen al Señor, uy, de todo, para que caigan en pecado. Entonces el Señor permite que nosotros pasemos por desiertos, porque es necesario para refinarnos, para formar el carácter de Él en nosotros. Pero recuerden que el desierto no es para toda la vida. Aunque el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, no fue para toda la vida. El desierto dura un tiempo específico, pero ese tiempo específico para cada hijo o hija de Dios, solamente Dios lo sabe. No podemos decir, bueno, 40 años entonces nos dura a nosotros. No, no podemos decir eso. Lo que sí sabemos es que así como el pueblo de Israel pasó un proceso en el desierto, nosotros como hijos e hijas de Dios también tenemos que pasar ese proceso en el desierto. Tenemos que ser preparados, formados, refinados, moldeados. Y lo importante de todo eso es que hemos aprendido que en ese desierto que cada uno, el Señor nos permite pasar, no vamos a estar solos, no estamos solos. Porque ahí vemos cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel. Les proveyó en ese desierto comida, ropa. Dice que las ropas nunca se desgastaron, el calzado nunca se desgastó. Les dio maná, les dio agua, les proveyó todo. Y el Señor siempre estuvo con ellos. Y las veces que el Señor se hizo a un lado, se apartó del pueblo, que cuando el pueblo caía en pecado. El Señor se apartaba y ahí ellos veían derrota. ¿Por qué? Porque desobedecían a Dios. Pero ellos después se arrepentían. En ese tiempo, a las personas que pecaban, que hacían lo malo, allí lo apedreaban con todo lo que tenía sus familias, todo, ganado, todo. Y ya se calmaba la ira de Dios y Dios estaba nuevamente con ellos. Y hoy sigue siendo lo mismo en el sentido de que cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos y no lo que Dios pide, lo que Dios manda en su palabra, y hay problemas. Así como se apartaba por tiempo del pueblo de Israel, así también se puede apartar de nosotros. Cuando nosotros insistimos en andar en desobediencia, en rebeldía, en no querer vivir la palabra, sino a la manera de uno.
queriendo llevar un evangelio light. No, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso. Entonces vemos que cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, el Señor se apartaba y venía derrota para ellos. Pero después se acomodaban y el Señor volvía a estar con ellos. Entonces vemos que en ese desierto Dios estuvo presente allí, siempre estuvo presente. De repente no sabemos, no sé exactamente qué desierto cada uno de ustedes estén pasando. Puede ser hasta un desierto de enfermedad, un desierto de escasez, un desierto con su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, independientemente del desierto, lo que estén viviendo en cada desierto. Dios está allí, el Señor está allí. El Señor está allí. Y si nosotros durante el desierto, nosotros decidimos vivir en obediencia, que pase, no importa la escasez que sea, no importa lo que estemos viviendo, nosotros decidimos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, obedecerle en todo, vivir la palabra. El Señor siempre va a estar aquí, porque el Señor no se va a ir. El Señor va a estar allí proveyéndonos, abriéndonos puertas, ayudándonos. Así como le ayudó al pueblo de Israel, que hasta lo alimentaron y todo. Así mismo va a ser con nosotros. Pero nosotros tenemos que serle fieles. Eso es lo que demanda Él de nosotros, fidelidad, obediencia, obediencia, fidelidad, obediencia. Que todo lo que Él diga en su palabra, nosotros debemos de vivirlo. Y si en algún momento fallamos, debemos arrepentirnos inmediatamente. Apartarnos de eso, de lo que a Dios le desagrada, y acomodarnos, alinearnos. Y el Señor va a estar allí. El Señor va a estar allí porque no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces, en todo ese tiempo del desierto, ahí ocurrieron milagros, señales, maravillas. Ahí ocurrieron muchas cosas. Ahí se manifestó el poder de Dios todo. Entonces tenemos que saber que independientemente del desierto que estemos viviendo, allí Dios también se va a glorificar en nuestras vidas, en nuestras familias. Ahí se va a ver el poder de Dios, Él moviéndose, manifestándose. Milagros, señales, prodigio, provisión. Ahí el poder de Dios se va a mover. Por eso que la importancia de que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Tienes que tener fe. Aunque sea una fe como un grano de mostaza, para poderle decirle a este monte, quítate y vete para allá. Y dice la Biblia que así será. Entonces tenemos que crecer cada día en fe. Creer, no importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos. Tenemos que creer en Dios, en el poder de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, sin importar lo que vean ni escuchen nuestros ojos. Ahí vemos que cuando ya se terminó el tiempo de que el pueblo de Israel estuviera ya salido de ese desierto, ahí estuvieron 40 años. 40 años. Y 40 años no para recibir esa bendición así de fácil, porque aún por esa bendición tenían que guerrear, luchar. Y miren si la cosa no ha sido difícil, fuerte. O sea que nada es fácil, nada es así. Ellos todavía estaban ahí luchando y todavía faltaba muchísima tierra por conquistar. Y habían conquistado mucho, pero todavía faltaba. Todavía le faltaba, pero Dios estaba allí con ellos. Y fíjense todos los años que duró, que ahora dice allí que ya Josué estaba viejo, anciano ya. Y pasó él toda su vida allí. Desde que Dios lo asignó ahí, allí a él, le dio esa asignación, él se la pasó trabajando en su asignación, fíjense. Desde que Dios lo levantó a dirigir al pueblo de Israel y a introducirlo en Canaán para conquistar la tierra y repartirla, él desde que Dios le dio esa asignación, él estaba trabajando en eso. Y fíjense que ya le llegó la vejez. Ya habían conquistado mucho, pero todavía faltaba mucho. Tremendo eso poderoso. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos da algo, nos dice que nos va a dar algo, después que Él nos prepara para nosotros poder recibir esa bendición, nosotros tenemos que luchar por esa bendición.
¿Por qué? Porque el enemigo va a querer arrebatar esa bendición. El enemigo va a buscar y hacer de todo para que no recibamos esa bendición, esa promesa, para que no veamos esa promesa cumplida en nuestra vida. Y nosotros vamos a tener que guerrear y luchar con ella, así como el pueblo de Israel luchó. No físicamente, nos toca a nosotros luchar, sino espiritualmente. Por eso uno tiene que estar orando, reprendiendo, quitando aquí, quitando allá, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una guerra campal. Y aquí vemos al pueblo de Israel con una guerra, lucha, y todavía falta. Ya José se puso viejo y todavía falta. O sea que esto es proceso tras proceso, proceso tras proceso, proceso tras proceso. Por eso la importancia también de la paciencia, del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nosotros. Por eso que ese fruto se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. Por eso. Porque no es así, Dios no trabaja así de rápido como uno, que uno quiere ya, Dios habló y ya quiere ya que en una semana ya que todo ya listo, ya Dios no, todo es un proceso, todo es proceso tras proceso, guerra tras guerra, lucha tras lucha, conquista tras conquista. Así como es todo ese proceso que pasó el pueblo de Israel, así hoy en día lo tenemos que pasar el pueblo de Dios, cada hijo e hija de Dios. Por eso que todos pasamos por el desierto, todos. Diferentes tipos de desierto, pero todos pasamos por el desierto. Porque todos tenemos que ser adiestrados, formados, alineados, formados, afinados, todos, preparados, todos. Pero el Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Y ningún arma forjada en contra nuestra prospera. Es decir, el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante que sepamos que nosotros tenemos que ser valientes y guerreros. Nada es fácil en este caminar en esta vida, pero no es imposible. El Señor está con nosotros y eso es lo más importante. El Señor está con nosotros. Y dice la Biblia que Él obtuvo la victoria hace más de 2000 años y nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo. Él obtuvo la victoria y nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo. Así que tenemos el Señor, tenemos al Padre, tenemos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Presencia está en nosotros. Nos ha dado poder y autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada nos hará daño, dice su palabra. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Fíjense que ayer el pueblo de Israel luchaba físicamente con las personas. Tenían que matar a todo el mundo, no podían dejar nada de la anatomía, nada. Tenían que morir allí todos prácticamente. Pero ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual, nuestra guerra es espiritual. Y no nos podemos cansar. Cuando sentimos que estamos cansadas, ahí tenemos que clamar al Señor para que renueve nuestras fuerzas como la del búfalo. La palabra de Dios dice que diga al débil fuerte. El Señor le dará nueva fuerza, el Señor renovará su fuerza como la del búfalo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Dios Todopoderoso, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra en nuestras vidas, Padre, produzca fruto a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Y te pedimos, oh Dios, que seas tú sellando esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos en tus manos, estamos en tu diestra, y nada ni nadie nos arrebata de tu mano y de tu diestra. Tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, porque estamos cubiertas con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos cubres, Señor. Estamos bajo tus alas, bajo tu protección, bajo tu abrigo. Estamos cubiertos, estamos resguardados en el hueco de tus manos. Te amamos tanto, Padre amado. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y cumple el efecto por el cual es enviada. Gracias, Señor. Amén y amén.